Imagina por un instante no necesitar a otros para hallar calma, ni requerir validación externa, ni ocupar tu tiempo con distracciones constantes solo para evitar sentir vacío. Y si comprendieras que tu existencia basta por sí misma, que en la quietud personal reside una energía transformadora, un espacio para reflexionar, evolucionar y ejercer tu libertad absoluta. En este contenido exploraremos cómo dominar el arte de caminar en soledad. No es un castigo, sino una oportunidad, una ruta hacia la autosuficiencia emocional y la serenidad auténtica. Antes de continuar, exígete un compromiso interno. Escribe en los comentarios: a partir de ahora, elijo la constancia y el autocontrol, vivo como estoico. Que este acto simbolice el inicio de tu voluntad inquebrantable. Punto 1. Reconocer la soledad como aliada. En la sociedad actual, muchos ven el aislamiento como algo que debe evadirse. Sin embargo, el estoicismo propone no huir, sino acogerla como una confidente, una guía que, al ser comprendida, desbloquea nuestro potencial. La soledad no es adversaria, sino un santuario íntimo donde escapamos del caos exterior para dialogar con nuestra esencia. Es en esos instantes de silencio y autoconversación donde emergen las revelaciones más honestas sobre nuestra identidad. Nos desafía a confrontar inseguridades, descifrar anhelos genuinos y definir prioridades. Lejos de ser un sufrimiento, es un puente hacia la autenticidad. Vivimos en una época de hiperestimulación. Notificaciones digitales, interacciones virtuales y la presión de mantener vínculos activos nos saturan. Pero tanta conexión superficial rara vez nutre el diálogo interno. Con frecuencia, esa ansiedad por socializar es solo un mecanismo para evadir el vacío que asociamos con estar solos. ¿Y si en vez de resistirnos nos sumergimos en él? La tecnología nos ha distraído de la belleza de la quietud, de esos lapsos sin estímulos donde la mente se expande. Es precisamente en la ausencia de ruido donde germinan los cambios más trascendentales. El estoicismo recuerda que la plenitud nace de aceptar la realidad, incluso la ausencia de compañía. No dominamos las circunstancias externas, pero sí nuestra percepción. Considerar la soledad una enemiga nos encadena a la frustración. Verla como maestra nos enseña que en la calma residen la claridad y la resiliencia. Sin interferencias, tomamos decisiones alineadas con la lógica, no con impulsos efímeros. Al disfrutar de nuestra propia presencia, descubrimos una serenidad que fluye de la coherencia interna. En esa paz, cultivamos la habilidad de observar nuestros actos, evaluar caminos y diseñar un porvenir que respete nuestros ideales. La soledad se transforma en un territorio fértil para el autoconocimiento, un refugio sin juicios donde la autenticidad reina. Estos periodos de introspección también entrenan la autosuficiencia. El estoico busca en su interior la satisfacción, sin ataduras a aprobaciones ajenas o estímulos banales. Así aprendemos a celebrar lo sencillo y a encontrar riqueza en lo ordinario. En la soledad no hay estándares sociales ni rivalidad, solo coexisten nuestra mente y la posibilidad de pulirla. Es un retorno a lo primario, a recordar quiénes somos más allá de roles impuestos. La filosofía estoica invita a interpretar estos momentos como semillas de evolución espiritual. Al abrazarlos, rompemos la adicción al entretenimiento constante y enfrentamos las preguntas esenciales. ¿Qué nos define? ¿Hacia dónde dirigimos nuestra energía? En este silencio sagrado, el caos externo se desvanece y lo que parecía confuso adquiere propósito. Punto 2. Descubrir lo que alimenta tu esencia. La soledad es el lienzo ideal para explorar aquello que vibra en tu núcleo.
En un entorno saturado de exigencias sociales y estímulos banales, el aislamiento se erige como un templo donde silenciamos el murmullo colectivo para sintonizar con anhelos genuinos. Es una ventana única para indagar, sin condicionamientos, en las pasiones que la cotidianidad opaca o que las máscaras sociales ocultan. La clave radica en usar esa quietud para emprender una odisea introspectiva. ¿Qué huella deseamos dejar? ¿Qué llama interior nos impulsa a crear? ¿Qué sacrificaríamos por hacer? En este diálogo con uno mismo, es esencial distinguir entre los deseos impostados, herederos de comparativas o mandatos ajenos, y los que emergen de nuestra autenticidad. Con frecuencia, perseguimos ideales prestados, obsesionados con cumplir guiones que nunca escribimos. La soledad, en contraste, amplifica el susurro de nuestra intuición, esa que desnuda lo que nos inflama el espíritu. Es el instante de preguntarse, ¿vivimos por convicción o por inercia? ¿Qué elegiríamos si el aplauso ajeno no existiera? Este vacío fértil revela verdades incómodas, pero liberadoras, aquellas que evadimos por miedo a confrontar nuestra propia magnitud. Al identificar lo que nutre nuestra esencia, el siguiente paso es traducirlo en brújulas concretas. La claridad ganada en la introspección se convierte en combustible para actuar no solo en soñar. Ya no es fantasía, es arquitectura de un plan con pasos medibles, arraigado en principios personales. Estos objetivos, nacidos de la honestidad, poseen un magnetismo único, pues alinean acción y propósito. Cada esfuerzo deja de ser un checklist más. Se transforma en un ladrillo para edificar una existencia con significado. La soledad, libre de interferencias, permite mapear rutas con precisión quirúrgica, descartando metas huecas, esas que buscan llenar vacíos con logros efímeros para priorizar cimientos perdurables. Aquí, la autenticidad dicta las reglas. ¿Qué sacrificios valen la pena? ¿Qué hábitos nos acercan a la visión esbozada en silencio? Este proceso forja una independencia radical. Quien cultiva su jardín interior ya no clama por aprobación externa. Su motivación brota de raíces profundas. Al definir en soledad qué nos moviliza, descubrimos que la plenitud no depende de circunstancias, sino de coherencia interna. Nos volvemos inmunes a modas pasajeras y a la tiranía del deber ser. La soledad, así, muta de fantasma a cómplice, un espejo que refleja nuestro potencial crudo y nos desafía a encarnarlo sin disculpas. En este espacio sagrado, el miedo al juicio se disuelve y cada elección se impregna de certeza. No se trata de huir del mundo, sino de regresar a él con una brújula tallada en fuego interno. Cuando abrazamos esta práctica, caminamos ligeros, sin cargas ajenas, con la audacia de quienes escriben su historia desde el alma. Punto 3. La soledad como crisol de autodominio. Desde la mirada estoica, la soledad trasciende el aislamiento temporal. Es un instrumento vital para esculpir carácter y agudizar la conciencia. En vez de rechazarla, los estoicos proponen reverenciarla como un taller íntimo donde nos observamos sin velos. Este vacío voluntario es un territorio fértil para desprenderse del ruido colectivo y resonar con nuestra voz primal. En el silencio, confrontamos sin atajos nuestros patrones mentales. Diseccionamos motivaciones ocultas y auditamos si nuestros actos honran los ideales que profesamos. Marco Aurelio, emperador y filósofo, encarnó este principio. En sus reflexiones privadas, hoy patrimonio de la humanidad, usaba la soledad como microscopio para analizar su ethos. Lejos del trono, en esos interludios deliberados, interrogaba su integridad, pulía virtudes y corregía desvíos de su brújula moral. Eran rituales de autofraguado. Escribía no para ser leído,
sino para templar su voluntad y anclar su existencia a lo esencial. Un legado que nos invita a replicar. La soledad es un espejo sin concesiones. Al aislarnos del teatro social, las caretas se agrietan. Quedan expuestas inseguridades, contradicciones y esos fantasmas que ahuyentamos con ocupaciones banales. Pero este desnudo emocional no es derrota, sino maestría. Es el laboratorio donde desactivamos mecanismos de evasión y nos obligamos a dialogar con nuestro yo crudo. Sin personajes que interpretar, sin guiones prestados, emerge la pregunta radical: ¿qué queda de nosotros cuando el escenario se vacía? La soledad exige respuesta. Más allá de la introspección, este estado cultiva la independencia afectiva. En una era obsesionada con la aprobación social, encontrar plenitud en la propia compañía es un acto revolucionario. El estoicismo insiste: la estabilidad no es un bien externo, sino un músculo que se fortalece en la soledad. Al abrazar estos momentos, aprendemos a nutrirnos de recursos internos, no de likes o halagos, y a hallar claridad en la autarquía emocional. Quien domina este arte descubre que la resiliencia no depende de circunstancias, sino de la coherencia entre pensamiento y acción. Transformar la soledad en ritual de crecimiento exige usarla como gimnasio mental. Leer para expandir perspectivas, escribir para decantar verdades, meditar para ordenar el caos interno. En ese reposo activo, evaluamos si navegamos hacia puertos propios o ajenos. El estoico no huye de la sociedad. Se fortalece en la quietud para regresar al mundo con lucidez. Aquí, las trivialidades, deseos vanos, ansiedades infundadas pierden peso, y lo que perdura es el compromiso con un propósito tallado a conciencia. Dominar esta práctica nos inmuniza contra la fragilidad. Entrenados en la autosuficiencia, las tormentas externas no derrumban cimientos internos. La soledad, así, deja de ser un vacío para convertirse en arsenal. Cada instante de introspección es un ladrillo en la fortaleza de nuestra mente. Cuando la vida exige resistencia, ya hemos ensayado la respuesta en el silencio. No es fuga, sino estrategia. El estoico sabe que, en última instancia, su mayor aliado es quien emerge de esos diálogos consigo mismo, un ser inquebrantable, dueño de su paz. Punto 4. La soberanía interior estoica, autarquía. La autarquía, piedra angular del estoicismo, es el arte de florecer desde dentro. Consiste en erigir un santuario mental inexpugnable, donde la serenidad no se negocia con el mundo exterior. Vivimos inmersos en una cultura que idolatra la dependencia, de validaciones efímeras, de relaciones simbióticas, de condiciones favorables para sentirnos enteros. Pero el estoicismo propone una rebelión silenciosa: extraer del propio ser los recursos para permanecer íntegros ante la tempestad. No es psiquez, indiferencia, sino dominio. Elegir que nada externo, elogios, posesiones, estatus, dicte nuestra paz. La soledad es el campo de entrenamiento para esta maestría. En ella, sin testigos ni distracciones, practicamos el arte de ser suficientes. Aislarnos voluntariamente es un acto de coraje. Es allí, en el laboratorio de la introspección, donde desactivamos los reflejos condicionados por el ruido social. ¿Qué mecanismos nos esclavizan al miedo al rechazo? ¿Qué narrativas heredadas nublan nuestro juicio? La soledad nos obliga a diseccionar estos patrones, a diferenciar entre necesidades auténticas y fantasías impuestas. Como un herrero que templa acero, forjamos templanza al observar sin piedad nuestros vacíos, sin recurrir a anestesias emocionales. Epicteto lo resumió: la libertad se conquista dejando de preocuparnos por lo que no controlamos. La autarquía es ese pacto,
Solo nuestra voluntad, nuestros juicios, elecciones y valores merecen energía. Este camino exige entrenar el gobierno emocional. En soledad, cada pensamiento perturbador se amplifica, pero también se desarma. Sin escapes, aprendemos a navegar el caos interno. ¿Es este enojo útil? ¿Qué herida alimenta esta ansiedad? La autosuficiencia no anula las emociones, las domestica. Es el equilibrio entre sensibilidad y ecuanimidad, sentir sin ahogarse, actuar sin reactividad. Marco Aurelio lo ejemplificó. Mientras gobernaba un imperio, sus diarios privados eran ejercicios de contención, registros, para no confundir lo urgente con lo esencial. La recompensa es una paz imperturbable. Quien cultiva autarquía no baila al ritmo del azar. Las crisis económicas, los caprichos sociales, las pérdidas inevitables, nada de eso fractura su centro. ¿Por qué? Porque su bienestar radica en lo imperecedero, coherencia, virtud, autenticidad. En un mundo adicto a la novedad, este estoico se vuelve incorruptible. No desprecia los placeres, pero tampoco los anhela. Los disfruta como quien saborea una brisa, sabiendo que pasará. La soledad, así entendida, es un acto político. Rechazar la intoxicación de estímulos, priorizar la voz interna sobre el clamor colectivo, es resistir. Cada hora invertida en introspección es un ladrillo en un muro contra la manipulación externa. ¿El resultado? Un ser que camina ligero, sin deudas emocionales, sin máscaras, con la elegancia de quien ha decidido que su valor no está en lo que tiene, sino en lo que es. Punto 5. Priorizar conexiones profundas, no superficiales. Para el estoicismo, el valor de una relación no se mide en números, sino en resonancia. En una era obsesionada con métricas, amigos en redes, seguidores, contactos, es fácil confundir popularidad con plenitud. Pero tener multitudes alrededor no asegura compañía verdadera. A menudo son solo reflejos de nuestra necesidad de aprobación. Lo que realmente nutre el alma son vínculos auténticos, aquellos que trascienden lo superficial y se arraigan en valores compartidos. Estas son las relaciones que nos desafían a crecer, que nos sostienen en la tormenta y celebran nuestras victorias sin envidia. Los estoicos proponen un círculo íntimo, no numeroso, pero sí alineado con nuestra esencia. Estas personas no son meros acompañantes, sino cómplices en el viaje de la vida, recordatorios vivientes de que la virtud y la autenticidad son posibles. Mantener muchas relaciones, aunque parezca un signo de éxito, suele ser una trampa. Nos dispersamos intentando complacer a todos, diluyendo nuestra identidad en el proceso. Nos volvemos actores en una obra interminable, olvidando que no necesitamos un público, sino aliados. La clave está en preguntarnos, ¿estas personas me inspiran a ser mejor? ¿Me recuerdan quién soy cuando pierdo el rumbo? ¿O simplemente me arrastran a dinámicas vacías? Este filtro no es egoísmo, sino sabiduría. Un estoico elige con cuidado a quién permite entrar en su vida, porque sabe que cada relación es un espejo que refleja y moldea su carácter. Las amistades verdaderas no son condicionales, no brillan solo en la luz, sino que permanecen en la oscuridad. Son esos raros vínculos donde la vulnerabilidad no es una debilidad, sino un puente. Donde las conversaciones no giran en torno a trivialidades, sino a sueños, miedos y verdades incómodas. Estas conexiones no dependen de la frecuencia de los encuentros, sino de la profundidad de los silencios compartidos. Un estoico valora estas relaciones porque sabe que son un antídoto contra la soledad existencial. Un recordatorio de que, aunque el mundo sea caótico, no estamos solos en nuestra búsqueda de sentido. Ser selectivo no implica aislamiento, sino discernimiento.
No se trata de cerrar puertas, sino de abrir solo aquellas que conducen a crecimiento mutuo. Un círculo pequeño pero sólido es como un faro. Nos guía en la niebla, nos alerta de peligros y nos recuerda nuestro norte. Estas amistades no son perfectas, ninguna lo es, pero están cimentadas en respeto y propósito común. Son relaciones que no drenan, sino que energizan, que no distraen, sino que enfocan. El estoicismo también nos prepara para la impermanencia. No todas las relaciones están destinadas a durar, y eso no es fracaso, sino evolución. Personas que una vez fueron significativas pueden tomar caminos divergentes, y aunque duele, es parte del crecimiento. Aceptar esto con serenidad es un acto de madurez emocional. En lugar de aferrarnos a lo que ya no resuena, invertimos en lo que sí lo hace. Esas pocas conexiones que nos desafían, nos sostienen y nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Cultivar amistades profundas es un arte. Requiere tiempo, presencia y honestidad. No se trata de acumular, sino de nutrir, de escuchar sin juzgar, de celebrar sin competir, de estar ahí sin agendas ocultas. Estas relaciones no son transaccionales, son transformacionales. Y aunque exigen esfuerzo, su recompensa es inmensa, un refugio en un mundo incierto, un recordatorio de que, incluso en la fragilidad humana, hay belleza y fuerza. Punto 6. Soberanía sobre uno mismo, autogobierno. La autorresponsabilidad estoica no es carga, sino emancipación. Consiste en reclamar la propiedad absoluta de nuestras decisiones, entendiendo que, aunque no gobernamos los eventos, sí dominamos cómo navegarlos. Vivimos en una sociedad que promueve la mentalidad de víctima. Culpar a la economía, a las relaciones tóxicas o al destino por nuestras frustraciones. El estoicismo, en cambio, propone una revolución silenciosa. Dejar de delegar nuestro poder y aceptar que cada reacción es un acto de creación personal. No es resignación, sino alquimia. Transformar el plomo de las circunstancias en oro carácter. Renunciar al papel de víctima exige coraje. Es fácil atribuir nuestros estancamientos a jefes incompetentes, parejas desatinadas o crisis globales. Pero, ¿qué ganamos con eso? Solo perpetuamos la ilusión de impotencia. Como enseñaba Epicteto, no son los hechos los que nos hieren, sino nuestros juicios sobre ellos. Tomar las riendas implica dejar de maldecir la tormenta para aprender a bailar bajo la lluvia. Cada obstáculo se convierte entonces en un lienzo donde pintamos nuestra respuesta. Actuaremos con miedo o con integridad. Este autogobierno es el núcleo del crecimiento. Cuando dejamos de señalar al mundo como culpable, nos volvemos arquitectos de nuestro destino. Las adversidades ya no son excusas, sino gimnasios para la virtud. Un proyecto fracasado, oportunidad para pulir resiliencia. Un conflicto interpersonal, laboratorio para practicar la empatía. Hasta la injusticia más cruda se transforma en prueba de ecuanimidad. El estoico no pregunta, ¿por qué a mí?, sino, ¿qué puedo extraer de esto? La autorresponsabilidad también nos libera de la tiranía de la validación externa. Dejar de mendigar aprobación en redes sociales, en el trabajo o en círculos sociales no es aislamiento, sino soberanía emocional. ¿Qué importa si otros aplauden o critican? Quien gobierna su vida desde dentro sabe que su valor no fluctúa con opiniones ajenas. Como un roble en la montaña, arraiga su estabilidad en tierra firme, indiferente a los vientos cambiantes. Incluso, los errores adquieren nuevo significado. Un tropiezo ya no es motivo de vergüenza, sino de curiosidad. ¿Qué patrón me llevó aquí? ¿Cómo reescribirlo? El estoico analiza sus fracasos como un científico estudia un experimento. Sin drama, con ánimo de aprendizaje. Así,
La culpa se transmuta en sabiduría y cada caída se vuelve peldaño. Esta práctica forja una libertad radical. Quien se gobierna a sí mismo no espera permisos para actuar ni condiciones ideales para ser feliz. Avanza con lo que tiene, aquí y ahora, porque sabe que su poder reside en la elección constante. No es esclavo de hábitos, tendencias ni presiones sociales. Su brújula es interna. Actúa por convicción, no por inercia. Finalmente, la autorresponsabilidad remodela nuestra mente. Los pensamientos dejan de ser invasores incontrolables para volverse herramientas moldeables. Cultivamos un diálogo interno que pregunta: ¿este juicio me empodera o me encadena? El estoico no se victimiza con «el mundo está en mi contra», sino que se desafía con «¿qué recurso interior puedo movilizar?». Así, la mente se entrena no para negar la realidad, sino para dominar su interpretación. Punto 7. El arte de dialogar con uno mismo a través de la escritura. La soledad, cuando se usa con intención, se convierte en un santuario para el autodescubrimiento, y la escritura es una de las herramientas más poderosas para explorar ese territorio interior. Al tomar un lápiz y papel o un teclado, abrimos un portal a nuestra mente, permitiendo que pensamientos y emociones ocultos emerjan sin filtros. Escribir es como sostener un espejo frente al alma. Nos revela quiénes somos cuando nadie nos observa, cuando las máscaras sociales caen y solo queda la verdad desnuda. Es un acto de valentía, un ejercicio de honestidad radical donde no hay lugar para el autoengaño. Marco Aurelio, el emperador filósofo, entendió este poder. Sus meditaciones no fueron escritas para ser publicadas, sino como un diálogo íntimo consigo mismo. En esas páginas confrontaba sus dudas, sus miedos y sus aspiraciones, usando la escritura como un bálsamo para su mente y un ancla para sus principios. Este hábito no solo lo mantuvo fiel a sus valores, sino que lo ayudó a navegar las complejidades de gobernar un imperio sin perder su humanidad. La escritura es, en esencia, un acto de autoconversación. Cuando las palabras fluyen, lo que antes era caótico en nuestra mente se ordena. Las emociones que nos atormentaban encuentran un cauce, y las ideas que parecían nebulosas adquieren forma. Al plasmar nuestros pensamientos, nos vemos obligados a confrontarlos, a examinarlos bajo una luz nueva. ¿Por qué este miedo me persigue? ¿Qué anhelo he estado ignorando? ¿Qué patrones me impiden avanzar? Estas preguntas, al ser escritas, dejan de ser abstractas y se convierten en mapas para explorar nuestro interior. Este proceso no es solo catártico, es transformador. Al escribir, nos despojamos de las capas que acumulamos para encajar en el mundo. Nos permitimos ser vulnerables, reconocer nuestras fragilidades, pero también descubrir nuestra fortaleza. La página en blanco se convierte en un espacio seguro donde no hay juicios, solo la oportunidad de ser auténticos. Y en esa autenticidad encontramos claridad sobre quiénes somos, qué queremos y cómo podemos alinear nuestras acciones con nuestros valores. La escritura también es un registro de nuestro crecimiento. Al volver a textos pasados, vemos cómo hemos evolucionado, qué batallas hemos ganado y qué lecciones hemos aprendido. Es como un diario de viaje del alma, donde cada entrada marca un paso hacia la autocomprensión. Este hábito no solo nos ayuda a entender nuestro pasado, sino que nos guía en el presente y nos prepara para el futuro. Nos recuerda que, aunque el mundo exterior sea impredecible, nuestro mundo interior puede ser un refugio de coherencia y propósito. Además, escribir en soledad nos enseña a ser nuestros propios guías. En lugar de buscar respuestas en otros, las encontramos dentro de nosotros. Al reflexionar sobre nuestras experiencias, descubrimos que ya tenemos las herramientas para resolver nuestros dilemas.
Este autoconocimiento nos vuelve más autosuficientes y menos dependientes de validaciones externas. La escritura, entonces, no es solo un ejercicio de introspección, es un entrenamiento para la vida. Como Marco Aurelio, podemos usar la escritura para reafirmar nuestros principios y corregir nuestro rumbo. En esos momentos de quietud, evaluamos si nuestras acciones reflejan nuestros valores, y si no, trazamos un plan para realinearnos. Este proceso no es un evento único, sino una práctica continua que fortalece nuestra mente y nuestro carácter. Con el tiempo, la escritura se convierte en un aliado fiel, un compañero que nos ayuda a enfrentar los desafíos con serenidad y determinación. Punto 8. El desapego como liberación. En el estoicismo, el desapego no es indiferencia, sino sabiduría. Es la comprensión profunda de que todo lo externo, personas, posesiones, circunstancias, es efímero por naturaleza. Aferrarse a lo transitorio es como intentar atrapar el viento, un esfuerzo inútil que solo genera frustración. El desapego, en cambio, es la práctica de amar sin posesión, de disfrutar sin ansiedad y de fluir sin resistencia. Nos libera de la ilusión de control y nos permite vivir con una serenidad que no depende de lo que ocurra fuera, sino de cómo elegimos responder dentro. El apego nos encadena a expectativas irrealistas. Cuando creemos que nuestra felicidad depende de algo o alguien, entregamos nuestro poder emocional a lo incontrolable. Un trabajo, una relación, un estatus social. Si los convertimos en pilares de nuestra identidad, su pérdida nos derrumba. El estoicismo propone una revolución, construir nuestra paz sobre cimientos internos. No se trata de renunciar al amor o a los logros, sino de disfrutarlos sin convertirlos en condiciones para nuestro bienestar. Aceptar la impermanencia es el primer paso hacia la libertad. Las personas llegan y se van, las situaciones cambian, las posesiones se desvanecen. Resistirse a esta realidad es como nadar contra la corriente, agotador e infructuoso. El desapego, en cambio, nos enseña a surfear las olas de la vida, adaptándonos sin perder el equilibrio. No es resignación, sino inteligencia emocional. Entender que lo único constante es el cambio y que nuestra paz reside en abrazar ese flujo, no en luchar contra él. Esta práctica no nos convierte en espectadores distantes, sino en participantes plenamente conscientes. Al soltar la necesidad de retener, nos abrimos a vivir el presente con intensidad. No estamos preocupados por lo que vendrá ni atormentados por lo que se fue. Estamos aquí, ahora, saboreando cada momento sin la carga de querer que dure para siempre. El desapego nos permite amar más profundamente, porque amamos sin miedo a perder. La verdadera libertad surge cuando dejamos de buscar seguridad en lo externo. No controlamos el mercado, el clima, ni los sentimientos de los demás, pero sí controlamos nuestra actitud ante lo que ocurre. El desapego nos devuelve ese poder, el de elegir cómo interpretamos y respondemos a cada situación. Así, ya no somos marionetas de las circunstancias, sino arquitectos de nuestra experiencia. Vivir con desapego no es fácil en un mundo que glorifica la acumulación y la permanencia, pero es, precisamente, un acto de rebeldía. Rechazar la idea de que nuestra valía depende de lo que tenemos o de quién nos acompaña. En su lugar, elegimos definirnos por nuestra capacidad de amar sin posesión, de fluir sin resistencia y de encontrar paz en medio del caos. Para cerrar, te invito a reafirmar tu compromiso con esta filosofía. Escribe en los comentarios: hoy elijo la firmeza y la disciplina, vivo como estoico. Que estas palabras sean tu brújula, tu recordatorio diario de que la verdadera libertad
no está en lo que posees, sino en cómo eliges vivir.